Se avergonzó de su propia madre, de la pobreza, de esas manos marcadas que le dieron de comer. Prefirió inventarse otro origen, mentir sobre el pasado y borrar de su vida a quien más la amó, todo por mantener una imagen. Y durante un tiempo, funcionó. Fama, lujo, poder. Se convirtió en ejemplo. La llamaban visionaria. Pero nadie sabía el precio real de esa imagen perfecta. Hasta que, en vivo, frente a millones de personas, vino el disparo que no solo paralizó su cuerpo, sino que desnudó su alma. Esto no es una telenovela. Es una historia real, de esfuerzo ignorado, vida dura, desvalorización, y una madre silenciosa que nunca dejó de amar, ni siquiera cuando fue olvidada. Suscríbete al canal y prepárate para una trama intensa, con giros inesperados, donde la verdad pasa factura, y el pasado nunca olvida. Porque uno puede subir ocultando sus raíces. Rebeca Cañaveral nunca esperó mucho de la vida, pero siempre entregó todo lo que tenía. Su rostro, curtido por el sol del litoral, llevaba las marcas del tiempo, del esfuerzo y de la dignidad. En la pequeña cocina del hotel donde trabajó durante 23 años, era conocida por su puntualidad, su sazón y su generosidad. Crió a su hija sola, sin lujos, pero con valores firmes. No hace falta ser rica para que te respeten, solía decir, mientras servía arroz en el plato de la niña. Pero Cayetana creció escuchando otras voces, la televisión, internet, los turistas que mostraban su ropa y sus autos como si fueran trofeos. Y poco a poco, aquella niña dulce fue convirtiéndose en una mujer inquieta, que detestaba la idea de repetir la vida de su madre. Cayetana veía la honestidad de su madre como una debilidad, y su sencillez como sinónimo de fracaso. «Te conformas con muy poco, mamá», soltó una vez al verla coser un vestido viejo para pasar otro fin de año sencillo. Rebeca solo sonrió, con esa serenidad que tanto irritaba a la hija. Sabía que no valía la pena responder con palabras. Hay cosas que solo el tiempo enseña. Pero Cayetana lo quería todo, y lo quería ya. Quería lujo, respeto, reconocimiento. Y quería irse de ese pueblo donde todos conocían su nombre, su historia y su pobreza. Para ella, eso era una prisión. Para Rebeca, era su hogar. La distancia entre las dos crecía como una grieta en el suelo, al principio imperceptible, pero con el tiempo inevitable. La ruptura no vino por un escándalo ni por una discusión, sino por un despido. Rebeca fue echada del hotel sin previo aviso, víctima de un cambio de gerencia que prefería gente joven y redes sociales, antes que recetas antiguas y dedicación silenciosa. «Usted se merece algo mejor», dijo el nuevo gerente, con una sonrisa falsa. Pero Rebeca sabía que ese mejor era, en realidad, menos para ella. Volvió a casa con el uniforme doblado y la mirada baja. Cayetana, al enterarse, no vio una tragedia, sino una oportunidad. «Es ahora o nunca», pensó, mientras hacía las maletas con la urgencia de quien huye del pasado. Miró a su madre y dijo, «Me voy a la capital. Aquí nadie valora lo que soy». Rebeca no intentó detenerla. Solo dijo, «Hija, prométeme una cosa, no te olvides de quién sos». Pero Cayetana ya no lo sabía. Se despidió con un beso rápido, como quien agradece un favor lejano. En el fondo, veía a su madre como algo del pasado, una imagen de lo que no quería ser. Tomó el ómnibus con la cabeza en alto y un celular nuevo, regalo de un amigo generoso, en la cartera. Rebeca, en cambio, se quedó en la vereda. Se quedó con el silencio, con la ausencia, y con una fe pequeña pero firme de que el mundo aún podía ser justo con quienes caminaban con rectitud. Aunque quizás, el mundo ya no sabía qué hacer con gente como ella. Sola, Rebeca decidió tomar un camino que parecía lo opuesto al de su hija. Vendió los pocos muebles que tenía en alquiler, empacó sus cuadernos de recetas y volvió al pueblo donde había nacido. Nadie la reconocía ya. Las calles habían cambiado, los nombres también. Pero el olor del pan recién horneado en la esquina seguía igual. Y eso le bastaba. Alquiló un cuarto en el fondo de una pequeña posada y empezó a ayudar en la cocina, como voluntaria. Con el tiempo, fue ganándose la confianza, el espacio y el afecto. Era poco, tal vez, pero para quien viene de la nada, cada gesto sincero es un tesoro. Mientras Rebeca volvía a sus raíces con la dignidad de quien nunca se perdió a sí misma, Cayetana desembarcaba en la capital con hambre en los ojos y paso firme. Pasó su primera noche en un albergue, durmiendo con la cartera bajo la almohada. Al día siguiente,
Consiguió un empleo temporal como recepcionista en una clínica estética. Pero no quería quedarse allí. Observaba a las clientas ricas, los autos importados, los zapatos caros, y le sonreía a todas, mientras pensaba, un día, me van a sonreír a mí también, pero por miedo. La ambición le ardía como fuego sobre paja seca, difícil de contener, fácil de propagar. El teléfono entre madre e hija sonaba cada vez menos. Las llamadas se convirtieron en mensajes. Los mensajes, en silencio. Y en medio de todo eso, Rebeca escribía cartas que nunca enviaba. Las guardaba en una cajita de madera, como si escribir fuera su forma de seguir amando en silencio. Querida Cayetana, espero que estés comiendo bien. Por aquí todo está en paz. Y así seguía, aunque no hubiera respuesta. A veces imaginaba a su hija riendo en algún restaurante caro. Otras, llorando sola en el baño de una terminal. Lo que más dolía no era la ausencia, era la ingratitud. Haber dado todo, y ser olvidada como si no valiera nada. Cayetana, en cambio, no veía el pasado como algo sagrado. Creía que el mundo era de los vivos, y que la bondad de su madre, en el fondo, era una forma peligrosa de debilidad. Si no cuido de mí, ¿quién lo va a hacer? Se repetía como un mantra. Empezó a hacer contactos, a frecuentar lugares caros sin pagar, a veces, con solo una sonrisa. Descubrió que, con el vestido adecuado, el tono de voz justo y una historia triste bien contada, se abrían muchas puertas. No se sentía culpable. Sentía que estaba corrigiendo lo que su madre había hecho mal. Al fin y al cabo, quien quiere respeto, tiene que parecer importante, aunque por dentro esté hecho pedazos. El esfuerzo de Rebeca, durante tantos años, empezaba a borrarse como tiza en el pizarrón. Nadie conocía su lucha. Nadie la aplaudía. Pero ella seguía firme, con las manos gastadas y el corazón despierto. Preparaba café para los huéspedes, acomodaba flores en los floreros y horneaba tortas que sabían a infancia. Por las noches, rezaba. No pedía éxito, sino sabiduría. Y protección, para Cayetana, estuviera donde estuviera. Porque eso hace una madre. Incluso herida, cuida. Incluso olvidada, ama. Incluso frente a la ingratitud, todavía cree que el bien puede ganar. Pero allá lejos, en la gran ciudad, Cayetana ya estaba aprendiendo que no todo bien vence tan rápido, y que para ganar de la forma en que ella quería, tal vez tuviera que renunciar a más de lo que imaginaba. Y fue entonces, entre las noches largas de Rebeca y los días acelerados de Cayetana, cuando sus destinos empezaron a separarse de verdad. Como dos trenes que salen de la misma estación, pero en direcciones opuestas. Y si en uno viaja alguien con el alma limpia y las manos cansadas, en el otro hay ojos ambiciosos y un corazón en disputa. Y en el fondo de cada uno, hay un vacío esperando ser llenado. Con poder, con reconocimiento o con perdón. En la capital, Cayetana descubrió un mundo donde la apariencia valía más que el carácter. Y lo entendió enseguida. Cambió el tono de voz, suavizó su acento, y comenzó a inventar versiones de sí misma. A veces era hija de diplomático, otras veces, estudiante de moda en París. Las mentiras bien contadas se convirtieron en su moneda. Su belleza, marcada por rasgos intensos y una presencia magnética, le abría puertas con solo una mirada. Fue en una de esas fiestas elegantes donde conoció a Matías Berrocal, un hombre poderoso, acostumbrado a controlar todo y a todos. Se miraron como dos depredadores, ella disfrazada de presa, él disfrazado de protector. Ninguno de los dos sabía que ese juego tendría consecuencias fatales. Matías era dueño de empresas millonarias y escándalos bien tapados. Estar rodeado de mujeres bonitas no era nada nuevo para él. Pero Cayetana era distinta. Lo desafiaba, lo provocaba. Sabía moverse entre el encanto y el peligro con total naturalidad. ¿No tienes miedo de mí?, le preguntó una noche, entrecerrando los ojos. Ella soltó una risa con soberbia. No le tengo miedo a ningún hombre. Y eso lo fascinó, pero también lo puso en alerta. Ella no quería solo brillar. Quería más: poder, influencia, respeto. Y estaba dispuesta a conseguirlo con esfuerzo o con trampas. Desde afuera, su vida parecía una película de éxito. Pero por dentro, Cayetana ya no sabía quién era. Mientras tanto, Rebeca recomenzaba en el interior, en la pequeña posada donde lavaba ropa por la mañana y hacía empanadas por la tarde. No tenía redes sociales, ni entrevistas, ni cámaras.
pero tenía paz. Los vecinos del pueblo empezaron a querer a esa mujer callada, que escuchaba más de lo que hablaba y que siempre ofrecía un café con torta, incluso sin cobrar. Su vida era simple, sí, pero no vacía. Llenaba sus días con lo que tenía, y eso le alcanzaba. Aunque nunca dejaba de pensar en su hija, Rebeca evitaba las noticias de la capital. Lo que más temía era descubrir que Cayetana había ido demasiado lejos. O peor aún, que había perdido el alma en el camino. Cayetana, por su parte, comenzaba a aparecer en columnas sociales. No como heredera ni como celebridad, sino como la nueva empresaria en ascenso. El título sonaba bonito, pero el origen era turbio. Había acuerdos en cenas privadas, promesas hechas entre sábanas de hotel, alianzas selladas con brindis y sonrisas calculadas. Ella sabía que era un juego sucio, pero creía que era el único posible. Si no lo hago yo, lo hace otra, se repetía mientras se miraba al espejo. Y cuanto más subía, más despreciaba el camino que su madre había recorrido. Rebeca, para ella, era el símbolo del fracaso. Y ella quería ser todo, menos eso. La prensa empezó a preguntarse cómo una joven sin apellido influyente ni título conocido había llegado tan lejos, tan rápido. Comenzaron a circular rumores sobre vínculos con políticos y empresarios. Pero Cayetana sabía cómo manejarlo. Nada es verdad si no lo confirmas, decía riendo con sus amigas. Y con cada nuevo evento, su imagen se esculpía con más perfección. Pero había algo en su mirada que delataba el cansancio. Dormía poco, no confiaba en nadie, y vivía como quien está escapando. Porque, en el fondo, sabía que la máscara puede brillar, pero también pesa. Rebeca, en su vida sencilla, empezó a oír comentarios sobre una tal Cayetana de la tele. Reconoció el nombre, pero no a la mujer. Vio un fragmento de entrevista en un celular prestado, y casi no lo creyó. La hija que había criado con tanto esfuerzo, a quien le enseñó a no mentir, ahora hablaba con naturalidad sobre orígenes nobles y experiencia en el exterior. Rebeca apagó el video sin decir nada. Solo guardó en el pecho otro golpe más de desvalorización. Una prueba más de que el mundo aplaude a quien finge mejor, y olvida a quien siempre fue auténtico. Con cada nueva mentira, Cayetana se alejaba más de quien alguna vez fue. Evitaba hablar de su infancia, del pueblo costero, de su madre. Se inventó una historia tan convincente, que hasta ella misma empezó a creerla. No fue esfuerzo, fue visión, decía cuando la elogiaban por su ascenso. Pero no había paz en sus ojos. Aunque coleccionara ropa cara y recibiera invitaciones exclusivas, su alma parecía cada vez más vacía. Rodeada de lujos, se sentía sola. Y a veces, en esos breves momentos de silencio, recordaba el aroma del arroz que hacía Rebeca, y el cariño silencioso de esa mujer que ahora decía no conocer. Los días pasaban volando para Cayetana. Eventos, reuniones, fiestas, estrategias. Pero en ninguno de esos lugares había verdad. Todo era actuación. Y cuanto más fingía, más se desconectaba de su esencia. Rebeca, en cambio, seguía a otro ritmo. Plantaba hierbas en el patio, cuidaba las flores del jardín de la posada, y compartía recetas con otras señoras. Mientras una construía un imperio de apariencias, la otra reconstruía su alma con gestos pequeños. Era como si vivieran en mundos paralelos, donde el esfuerzo se manifestaba de formas opuestas, y la superación también. Porque no siempre subir es ganar, y no todo nuevo comienzo es derrota. Pero un nuevo nombre empezó a aparecer en los titulares: Matías Berrocal, involucrado en negocios turbios, con empresas vinculadas al gobierno y contratos inflados. Y junto a él, Cayetana, la mujer que decía haber triunfado por mérito ahora era relacionada con tramas oscuras. El mundo que ella había construido con tanta prisa, empezaba a resquebrajarse por los bordes. Y lo que estaba por venir, ni ella lo imaginaba. El nombre de Cayetana dejó de aparecer en las revistas de chismes, y pasó a las páginas de investigaciones. Su ascenso meteórico, los vínculos con empresas fantasmas, los contratos sospechosos, todo empezaba a ponerse bajo lupa. Ella, siempre elegante, lo negaba con la misma calma de quien ya ha ensayado la respuesta decenas de veces. Noticias falsas, decía con una sonrisa. Pero detrás de escena, todo comenzaba a desmoronarse. Un correo anónimo llegó a la redacción de un diario influyente. Adjunto, había contratos, transferencias, audios comprometidos. Alguien quería acabar con Cayetana,
y sabía exactamente dónde golpear. Por primera vez, sintió miedo. Miedo real. Miedo de perder todo lo que había construido, incluso si fue sobre mentiras. Matías Berrocal, que en otro tiempo se había sentido fascinado por la audacia de Cayetana, empezó a desconfiar. Ya no era solo atracción, era amenaza. Estás jugando demasiado sucio, Cayetana. Y si yo caigo, tú caes conmigo. Su voz, antes protectora, ahora sonaba como una sentencia. Ella, con una media sonrisa, respondió. La única diferencia entre nosotros dos, Matías, es que yo no tengo nada que perder. La tensión entre ellos crecía. Y aún así, seguían juntos, por apariencia, por conveniencia o por miedo mutuo. El ambiente en los bastidores de la gala benéfica organizada por Berrocal era denso. Cayetana llevaba un vestido rojo intenso. En el cuello, un collar prestado de una joyería famosa. En la mirada, un abismo que ni ella misma sabía explicar. La noche de la fiesta comenzó con flashes, brindis y sonrisas falsas. Todos querían ver a la pareja más comentada de la alta sociedad. Pero en medio del salón lujoso, algo se salía de control. Matías recibió una llamada y salió molesto. Cayetana lo observaba a lo lejos. Sabía que estaba a punto de descubrirlo todo, incluso quien había filtrado las pruebas. Y lo peor, sabía que no era inocente, pero tampoco estaba dispuesta a pagar por todos los pecados sola. Un periodista intentó acercarse. Señorita Cañaveral, ¿qué tiene que decir sobre él? Ella lo interrumpió, con frialdad. Esta no es una noche para preguntas. Sonrió. Y siguió caminando, como quien baila sobre un campo minado. En la terraza del hotel, Matías y Cayetana tuvieron su última conversación. Las palabras eran susurros, pero las intenciones gritaban. «Me usaste, Cayetana». Ella respondió, «Tú también. La diferencia es que yo sé dónde está enterrada cada parte de tu mentira». Ella se acercó lentamente y murmuró, «Y tú sabes de lo que soy capaz para seguir libre». Fue un duelo silencioso. Un enfrentamiento entre dos fieras que se conocían demasiado. Y en ese instante, ambos sabían, alguien iba a salir destruido. Pero nadie imaginaba cuán literal sería eso. Minutos después, un disparo retumbó por toda la ciudad. La fiesta se detuvo. La música se apagó. Los invitados se miraban entre sí. Gritos. Corridas. Matías Berrocal fue encontrado tirado en el suelo del balcón, con un disparo en el pecho. Aún respiraba, pero apenas podía hablar. Los guardias de seguridad bloquearon la entrada. Llamaron a la policía. ¿Y Cayetana? Apareció minutos después, con el rostro pálido, las manos temblorosas y los ojos bien abiertos. «¿Qué pasó?», gritó, de forma teatral. Pero había algo raro en su reacción. Algo demasiado contenido. Algo ensayado. Y eso bastó para que comenzaran los rumores. La investigación comenzó de inmediato. Periodistas acamparon en la puerta del edificio. Drones sobrevolaban el lugar y las redes sociales explotaban con teorías. ¿Quién mató a Matías? ¿Venganza? ¿Chantaje? ¿O un intento de silenciar a alguien? Cayetana fue interrogada, pero liberada ese mismo día. «No tenemos pruebas contra ella, todavía», declaró el comisario Solares en una entrevista. Pero su tono dejaba claro que algo más grande estaba detrás de esa muerte. Y en medio de todo eso, Rebeca, en el interior, vio la noticia en la televisión de la posada. El nombre de su hija en los noticieros, vinculado a un asesinato. Se llevó la mano a la boca, como queriendo sostener el corazón. «Hija mía, ¿qué hiciste?», murmuró con lágrimas en los ojos. Rebeca no durmió esa noche. Se sentó en la galería y se quedó mirando el cielo, como hacía cuando Cayetana era pequeña. Recordó cuando su hija decía que quería ser astronauta, o bailarina, o doctora. «Podés ser lo que quieras», le decía, con fe. Pero nunca imaginó que Cayetana elegiría ser eso. La ingratitud dolía más ahora. No por orgullo herido, sino por miedo. Miedo de que su hija hubiera cruzado un punto sin retorno. Ella no fue criada para esto. «Tiene un buen corazón, yo sé que lo tiene», susurraba para sí misma. Pero en el fondo, ya no estaba tan segura. Mientras el cuerpo de Matías era enterrado bajo fuerte escolta y flashes de prensa, Cayetana ensayaba su propia versión de los hechos. Dijo que estaba lejos del lugar, que nunca tuvo un arma en las manos, que su relación con Matías era solo profesional. Todo perfectamente dicho. Pero no cayó ni una lágrima, ninguna emoción verdadera. Y la gente lo notó.
Y empezaron las preguntas. ¿Por qué no llora? ¿Por qué está tan tranquila? Y sobre todo, ¿qué está ocultando? La frialdad se convirtió en titular. Y la desconfianza, en norma. Cayetana ya no era solo una mujer ambiciosa. Era ahora una posible asesina elegante. Pero ella no se inmutó. Al menos, no por fuera. Siguió asistiendo a eventos, publicando fotos enigmáticas, dando entrevistas selectivas. Estoy colaborando con las autoridades. La verdad va a salir a la luz. Y por algún motivo, el público se dividió. Algunos la llamaban víctima. Otros, víbora. Todo el país opinaba. Y ella, callaba, calculaba, como quien sabe que la única forma de sobrevivir al caos es controlando la narrativa. Pero la verdad, como siempre, tiene la mala costumbre de reaparecer. Y alguien, en algún lugar, aún guardaba pruebas. Y estaba listo para usarlas. La ciudad no hablaba de otra cosa. Cayetana Cañaveral, la mujer que todos querían conocer, ahora era la mujer que todos querían ver caer. El comisario Fernando Solares, conocido por su frialdad estratégica, pasó a liderar una operación secreta enfocada en crímenes financieros. La muerte de Matías había encendido las alarmas, pero solo era la punta del iceberg. La policía sospechaba de una red mucho mayor, con ramificaciones políticas y empresariales, que lavaba millones mediante contratos públicos y obras ficticias. Y en el centro del esquema, Cayetana. Demasiado guapa, demasiado lista, demasiado rica, para ser solo una coincidencia. Pero nada era fácil. Cayetana sabía moverse entre el peligro. Manipulaba datos, destruía pruebas, reemplazaba empleados antes de que fueran citados a declarar. Incluso los testigos más cercanos desaparecían o cambiaban su versión. Tiene amigos poderosos, se susurraba en los pasillos. Pero Solares no se dejaba intimidar. Toda fachada tiene una grieta. Nuestra tarea es encontrarla. Mientras tanto, los medios especulaban. ¿Quién sería el próximo en caer? Cayetana aparecía en los periódicos con mirada firme y frases calculadas. La verdad no me da miedo. Pero quienes la conocían sabían, no dormía. Tomaba pastillas. Andaba con escoltas armados. Y miraba hacia atrás. Muy seguido. Rebeca, inquieta, ya no podía seguir mirando de lejos. Ver el rostro de su hija en portadas ligadas a corrupción y homicidio era más de lo que podía soportar. Tomó un ómnibus con la ropa puesta y un pastel envuelto en un repasador. No quería mostrarse, no quería reproches. Solo quería mirarla a los ojos y entender. Llegó a la capital como quien aterriza en otro planeta. Todo era grande, caro, acelerado. Pero su corazón solo buscaba una cosa: respuestas. Localizó a Cayetana a través de una conocida de antaño y se presentó de sorpresa en el edificio donde vivía. El portero dudó. Ella insistió. Soy su madre. 30 minutos después, una puerta se abrió. El reencuentro fue tenso, frío, silencioso. Rebeca entró, observando el lujo exagerado, las paredes de mármol, los floreros con flores artificiales. Lindo, pero no huele a hogar. Cayetana sirvió agua con hielo, sin sentarse. Rebeca respiró profundo. ¿Esto era lo que querías, hija? ¿Todo esto? La respuesta vino con una mirada altiva. Es lo que merezco. El corazón de Rebeca se rompió en pedazos. No por la arrogancia, sino por la ausencia. La hija que crió con esfuerzo, con fe, con amor, ya no existía. No sabes lo que tuve que pasar para llegar hasta acá, respondió Cayetana. Y vos te olvidaste de lo que yo pasé para criarte, retrucó Rebeca. Silencio. Un silencio que cortaba más que cualquier grito. El ambiente se volvió insostenible. Cayetana hablaba de supervivencia, del desprecio social, de cómo la pobreza humilla. Rebeca hablaba de valores, de dignidad, de cómo el carácter se forma en la oscuridad. En un momento, Cayetana perdió la postura. Le temblaban las manos. La voz se le quebraba. Vos no entendés. Me daba vergüenza. Vergüenza de ser tu hija. De ser pobre. Rebeca cerró los ojos, como quien recibe un disparo en el alma. Lo sé, susurró. Pero la verdadera vergüenza, hija, es no tener el coraje de ser quien uno es. El llanto vino, contenido, tragado. Ninguna de las dos sabía qué decir después de eso. El tiempo se detuvo. Rebeca se levantó con dignidad. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se dio vuelta lentamente. ¿Todavía pensás que todo vale la pena? Cayetana no respondió.
Solo bajó la mirada. Por primera vez, sin maquillaje, sin pose, sin poder. Ese silencio lo dijo todo. Rebeca bajó las escaleras con paso firme, pero con el pecho hecho trizas. Afuera, la ciudad seguía su curso. Pasaban autos, sonaban bocinas, la gente apurada iba y venía. Pero para ella, el mundo parecía suspendido. Como si todo se hubiera detenido con aquella última pregunta. Como si, en algún rincón, el alma de Cayetana aún pudiera salvarse. En los días siguientes, Cayetana se recluyó. Canceló compromisos, evitó cámaras. Algunos decían que estaba enferma. Otros, que planeaba huir. Pero la verdad era otra. Por primera vez, miraba hacia adentro. Las palabras de su madre resonaban. La desvalorización silenciosa de quien lo dio todo, y fue tratada como nada. La ingratitud, desnuda. Y la duda. ¿Hasta qué punto realmente eligió todo eso? ¿O hasta qué punto fue empujada por un mundo que desprecia a los débiles? No había respuestas. Solo espejos. Y en ellos, ya no se reconocía. El comisario Solares no retrocedía. Cada documento, cada llamada, cada nueva pista llevaba a un solo nombre: Cayetana Cañaveral. Pero aún faltaba la prueba final. Ese elemento que haría caer, de una vez, todo el castillo de naipes. Mientras tanto, la sociedad se dividía entre los que querían ver la presa y los que la llamaban genio de la supervivencia. Y ella, en el centro de todo, se había convertido en un símbolo. ¿De qué? Todavía no se sabía. Pero el final de esa historia estaba más cerca de lo que imaginaba. Pasaron los meses. Cayetana reapareció con toda su fuerza, más glamurosa que nunca. Asumió el control de una holding millonaria, antes perteneciente a uno de los socios de Matías. Los rumores seguían, pero ella caminaba sobre ellos como si fueran hojas secas. Sus seguidores en redes se duplicaron. Marcas de lujo la buscaban para campañas. Y la entrevista que daría ese día sería la más importante de su carrera. Transmisión en cadena nacional. Horario central. Audiencia récord. Los estudios estaban listos, los periodistas expectantes, los guiones ensayados. Cayetana entró en escena como una reina absoluta. Cabello impecable, vestido a medida, mirada afilada. Quien la viera, jamás imaginaría la trayectoria de esfuerzo, vida dura, ingratitud y desvalorización que atravesó o que provocó. Durante la entrevista, habló con seguridad. Aprendí que para triunfar, hay que tener coraje. Dijo que luchó contra el prejuicio, que no tuvo padrinos, que todo lo hizo por mérito. El público aplaudió. Algunos se emocionaron. Otros se indignaron, porque sabían que detrás del brillo había barro. Pero Cayetana sabía cómo jugar. Con palabras bien elegidas, convertía las dudas en inspiración. La mujer que ven hoy aquí es la misma niña pobre que limpiaba vidrios junto a su madre. Esa frase arrancó aplausos. Pero a alguien le dolió. Le dolió a Rebeca. En ese mismo instante, en su casa humilde, cosiendo ropa para las vecinas, escuchaba la entrevista por la televisión del comedor. Rebeca se detuvo. Clavó la aguja en la tela y suspiró. Aquella frase, con mi madre, sonaba tierna. Pero era mentira. Cayetana nunca quiso saber de esa época. Nunca la valoró. Nunca la mencionó. Y ahora, la usaba como estrategia de imagen. Rebeca no sentía rabia. Sentía pena. Porque sabía que su hija se había convertido en prisionera de su propia máscara. Todavía puede volver. Pero ¿volver a dónde, si ya no sabe de dónde vino? Susurró, retomando la costura. La televisión quedó encendida. Y Rebeca, como quien presiente una tormenta, se quedó ahí, en silencio. Porque cuando el orgullo se vuelve espectáculo, la caída suele venir por los bordes. Cayetana salió del estudio sonriendo, rodeada de asesores y fotógrafos. En el estacionamiento, la esperaba un coche negro. Cruzó el patio con el paso firme de quien ya se acostumbró a ser observada. Pero de repente, todo se volvió lento. Un hombre encapuchado apareció de la nada, levantó el brazo y disparó. El sonido retumbó en toda la ciudad. Cayetana cayó de rodillas. Luego, de lado. La sangre corría por el vestido claro. Gritos. Corridas. Cámaras encendidas. La imagen quedó congelada. En la televisión, en las redes, en la memoria de un país entero. En segundos, dejó de ser influencia, y se volvió tragedia. El atentado fue transmitido en vivo. Y ahí, comenzó el mayor debate del año. ¿Quién disparó? ¿Por qué?
¿Venganza? ¿Una limpieza interna del esquema? ¿Un admirador traicionado? La investigación comenzó de inmediato, pero el autor del disparo desapareció como humo. La policía difundió imágenes, surgieron teorías, y el país se dividió. Cayetana era víctima de un sistema corrupto, o era ella el sistema hecho carne. En Internet, unos pedían justicia, otros celebraban el atentado como si fuera karma. La polarización creció, pero nadie tenía certezas, porque Cayetana siempre vivió entre el lujo y el misterio, entre el aplauso y la sospecha, y ahora, entre la vida y la muerte. Internada, sedada, vigilada. Los médicos evitaban emitir partes detalladas. Los abogados iban y venían. El comisario Solares exigía acceso. La prensa acampaba en la puerta del hospital. Pero lo que todos querían era un rostro, el del atacante. Y ese, hasta hoy, nunca apareció. El disparo fue limpio, preciso, pero no fue mortal. Cayetana sobrevivió, con secuelas, con miedo, y con un nuevo estatus, el de mártir. El país, tan acostumbrado a ver villanos convertirse en héroes después de una tragedia, empezó a reescribir su historia. Pagó un precio alto. Nadie merece eso. Toda mujer poderosa e incómoda, y Rebeca, observaba todo desde lejos, cosiendo, sin decir una sola palabra. Rebeca no fue al hospital. No pidió entrevistas. No respondió a los periodistas que la buscaron. Se limitó a vivir, a mantener la cabeza baja, como siempre lo hizo. En el fondo, sabía que su hija necesitaba algo más que medicamentos. Necesitaba reencontrar aquello que perdió hace mucho. Y eso no se compra con poder. Una noche, mientras hacía un dobladillo, murmuró para sí misma: todavía tiene salvación. Pero tiene que caer de verdad. No el cuerpo, el alma. Y siguió cosiendo. Porque el mundo habla, juzga, inventa. Pero las madres saben. Y lo saben antes que nadie. La imagen final que recorrió el país no fue la del disparo. Fue la de una mujer sentada, con la pierna enyesada y la mirada perdida, rodeada de guardaespaldas y fotógrafos. Cayetana, por primera vez, se veía pequeña. Por primera vez, no respondía, no seducía, no brillaba, solo estaba, como quien, por fin, entiende que todo lo que construyó puede derrumbarse en un segundo, y que lo único que queda, cuando todo se cae, es la raíz. Y quien sube sin ella, cae sin red. No olvides suscribirte al canal y comentar. ¿Perdonarías a alguien que alguna vez se avergonzó de ti?